No sé si alguno de ustedes ha experimentado el fenómeno conocido como el hombre del sombrero, una figura sombría que lleva un gabán y un sombrero de ala ancha, envuelto en la oscuridad, y que a menudo te visita mientras duermes. He tenido algunas interacciones muy vívidas con el hombre del sombrero en el pasado. Siempre que tengo parálisis del sueño, es cuando experimento la mayor actividad. Hubo dos incidentes que realmente me impactaron. La primera vez, estaba de pie al pie de mi cama, y estaba usando toda mi fuerza para patearlo con el pie. Pero en el momento en que conseguía mover el pie, él desaparecía y finalmente podía despertar. La segunda vez fue mucho más aterradora. Me desperté, y él estaba de pie directamente sobre mi cama, mirándome fijamente con estos ojos huecos y translúcidos, que casi parecían luces blancas deslumbrantes. Se inclinaba más cerca de mí como si me estuviera observando. Luego extendió la mano y me agarró. Desperté en pánico, con el corazón latiendo rápidamente, y durante semanas tuve miedo de quedarme dormido, especialmente con las luces apagadas. Ahora, cada vez que me acuesto, me aseguro de no dormir boca arriba para no ver al hombre del sombrero, ni a ninguna de las otras figuras oscuras que me observan mientras duermo en mi habitación. La primera casa en la que viví fue una de 2 pisos en Spring, Texas. Mi hermana mayor acababa de mudarse, lo que significaba que mi otra hermana tendría su habitación, y yo tendría la nuestra para mí solo. Ella también obtuvo una litera para cuando vinieran amigos a dormir. Esa primera noche fue una de las pocas veces que nos llevamos bien en nuestra infancia. Yo estaba en la litera inferior y ella en la superior. No tengo ni idea de qué estábamos hablando en ese momento, ya que tenía alrededor de 5 o 6 años. En cualquier caso, estábamos charlando y, de repente, miré hacia el armario directamente enfrente de nosotros. Vi a un hombre parado en la puerta. Era como una sombra viva. Llevaba lo que parecía ser un abrigo largo y un sombrero fedora. Lo que realmente destacaba eran sus ojos. Eran ojos humanos, excepto que tenía iris rojos. No transmitía una sensación de miedo. Si acaso, se sentía como en casa. No sé cómo describirlo, pero me sentí seguro con él. Así que lo miré y dije, «Oye, hay un hombre en el armario». Obviamente, a mi hermana no le gustó esto, y preguntó qué quería decir. Así que repetí, «Hay un hombre en el armario, y tiene ojos rojos». No sé si mi hermana lo vio o no, pero sí escuché el grito aterrador que salió de sus pulmones cuando se arrojó fuera de la cama y salió corriendo de la habitación. En ese momento, me asusté porque me di cuenta de que, sí, esto probablemente era un problema, así que corrí tras ella. Al final, mi madre pensó que era un demonio y untó aceite sagrado por todo el lugar y rezó por la casa. También estoy bastante seguro de que este incidente provocó la visita de nuestro pastor, y que deshiciera todo lo posiblemente demoníaco, incluyendo la bella y la bestia, porque tenía magia. En resumen, desarrollé una fobia a los armarios y un interés de por vida en lo paranormal. He compartido esta experiencia con algunos de mis amigos cercanos a lo largo de los años. Durante mucho tiempo, realmente no sabía qué pensar al respecto. Es un recuerdo que tiendo a recordar de vez en cuando, especialmente cuando leo las historias de otras personas. Era un niño pequeño en ese momento, quizás tenía 6 o 7 años. Recuerdo despertarme en medio de la noche. Nada me provocó, simplemente me senté despierto. Siempre dormía con la puerta de mi habitación abierta y podía ver hasta la mitad del pasillo desde donde estaba mi cama. Recuerdo sentir una fuerte urgencia de mirar hacia mi puerta y hacia el pasillo. El pasillo oscuro parecía estar lleno de una estática borrosa. Mientras continuaba mirando, la estática comenzó a tomar forma. Se transformó en una puerta negra que estaba en el medio del pasillo. De esa puerta salió un hombre hecho de sombras y estática. Lo recuerdo vívidamente llevando un pequeño sombrero de copa. La puerta desapareció detrás de él, y solo estábamos él y yo, mirándonos fijamente. Un sentido incontrolable de terror llenó mi mente. Dio un paso adelante y comenzó a dirigirse hacia la puerta de mi habitación. En este punto, grité lo más fuerte que pude, llamando a mi mamá. De repente, él desapareció, y un segundo después, mi mamá encendió las luces del pasillo y entró corriendo a mi habitación. Seguí llorando en sus brazos y explicándole lo que vi. Mis padres me dijeron que, como niño, mi imaginación me estaba causando alucinaciones, y que no era real. Siempre atribuí esta experiencia a esa explicación, ya que tuve algunos otros incidentes de niño. Algunos ridículos como extraterrestres volando hasta mi ventana y luego volándose.
pero esto simplemente parecía tan real. Conté la historia a otras personas interesadas en ese tipo de cosas. Más tarde en la vida, tuve una amiga que se identificaba con la fe Wicca. Ella me dijo que era un recolector de niños, y que esa noche fui salvado por mi madre. Fue solo hace quizás 2 años que escuché sobre The Hat Man, en el programa Infographic Show de YouTube. Recuerdo pensar, ¿qué demonios? ¿Esto es algo real? De todos modos, gracias por leer. ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar o tiene algún conocimiento al respecto? Experimenté esto cuando tenía alrededor de 9 años. Ahora tengo 20. En una casa anterior en la que viví con mi madre. Estaba en la habitación de mi madre jugando videojuegos cuando miré hacia la esquina de la habitación y estaba allí, de unos 9 pies de altura, con un sombrero negro de ala baja que cubría la mitad de su rostro, y un largo abrigo negro, marrón oscuro hasta los pies, casi exactamente como todos lo describen. Sin embargo, debajo de la sombra de su sombrero, pude ver su rostro, más grande que el de un humano, con ojos de serpiente amarillos que brillaban, con una rendija, y una sonrisa amenazadora con dientes puntiagudos, amarillos y brillantes como agujas. Solo lo vi por un breve segundo. Grité por mi mamá y desapareció tan rápidamente como apareció. Hasta el día de hoy la imagen está clara en mi mente, y todavía me asusta. Según recuerdo, era extremadamente malévolo y maligno por naturaleza. Además de verlo, los siguientes inquilinos de la casa también se acercaron a nosotros, y describieron al mismo hombre exactamente. También informaron que sus hijos eran levantados desde la cama y dejados caer al suelo. Muchas cosas extrañas sucedieron en esa casa. Ruidos de traqueteo inexplicables por la noche, puertas que se abrían, montones de ropa dispersados. También soñaba con él todo el tiempo. Mi madre y yo ambos caminábamos dormidos. Nunca lo hicimos en casas anteriores o posteriores. Una noche, incluso caminé dormido y salté. Fui empujado por las escaleras. La energía en la casa se agotaba tan pronto como cruzabas la puerta. Un recuerdo claro que tengo de ese tiempo es que tenía demasiado miedo para dormir en mi propia habitación, así que dormía en la de mi madre, y todas las noches, ella hacía su ritual nocturno habitual de cerrar todos los cerrojos de la puerta y mover armarios y muebles pesados para bloquear la puerta. Obviamente, también tenía miedo de vivir allí. Siempre asumí que era un fantasma, demonio, entidad atrapada en esa casa, área en particular, y que era el espíritu residual de un cuáquero. Por su estilo de ropa, y porque son comunes en la historia del área, nunca pude encontrar información en internet de alguien más que haya visto esta misma figura demoníaca, hasta que encontré este blog, cuando un amigo mencionó que podría haber sido un hombre sombra. Cuando estaba en la secundaria, tuve mi única experiencia con él en la casa de mis padres. El hogar en el que crecí era una casa nueva construida en 1906, y mis padres aún viven allí. La habitación al otro lado del pasillo de la mía, la oficina de papá, tiene una ventana grande que forma parte del porche delantero, y la luz del porche iluminaría el pasillo por la noche si la puerta no está cerrada. Crecimos sin cerrar las puertas de las habitaciones, excepto los baños. El pasillo termina justo después de ambas habitaciones y se convierte en la lavandería. Luego conduce al garaje. Me estaba quedando dormido una noche, cuando de repente una sombra sólida y negra de un hombre muy alto, que parece estar usando un abrigo largo y un sombrero fedora, flotó lentamente desde la lavandería pasando por mi puerta y bajando el pasillo. Bloqueó la luz del porche, que brillaría desde la oficina de mi papá, lo que me desconcertó porque significaba que la sombra estaba en el pasillo. Lo atribuí a estar medio dormido y ver cosas. Pero luego flotó de nuevo por el pasillo hacia la lavandería un par de minutos después, bloqueando la luz del porche una vez más. Ahora estaba asustado y completamente despierto. Después de aproximadamente un minuto, flotó de nuevo hacia el pasillo, pero se detuvo justo frente a mi puerta, bloqueando la luz que venía de la oficina de mi papá nuevamente. Esta vez se giró y me miró. La sombra era completamente negra sin rasgos faciales y parecía no tener pies. Envolvía la puerta en negro y no se podía ver nada. Fue entonces cuando tuve miedo y me volví para mirar la pared. Tan pronto como lo hice, sentí que esta cosa se acercaba rápidamente al lado de la cama y simplemente se cernía sobre mí. Recuerdo sentirme atrapado y aterrorizado. Intenté con todas mis fuerzas gritar, pero no podía. En ese momento tampoco podía moverme.
No recuerdo haberme quedado dormido esa noche, pero me desperté al día siguiente aún asustado y cansado. Le conté a mis padres lo que pasó y lo atribuyeron a la visita de mi difunto abuelo. Pero sé que no podría ser él. Esta cosa se sentía malvada y negativa. Nunca volví a ver al hombre del sombrero después de esa noche. También dejé de dormir con la puerta abierta después de esa noche. Mi nombre es Alex, y siento que es hora de compartir la historia que ha atormentado mi existencia desde mi infancia. Cada vez que revivo este recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay cosas inexplicables en este mundo. Esta historia tiene su origen en una antigua casa en la que vivíamos cuando era niño, y el protagonista de mis pesadillas recurrentes era el hombre del sombrero. La casa, una construcción antigua con un pasado misterioso, estaba ubicada en las afueras del pequeño pueblo en el que crecí. Mis padres decidieron mudarse allí cuando yo tenía apenas 3 años, buscando un cambio de vida y un lugar más amplio para que creciera junto a mi hermana menor, Emily. Lo que no sabíamos era que esa casa albergaba secretos oscuros que pronto se revelarían. Mis primeros encuentros con el hombre del sombrero ocurrieron cuando era solo un niño. Recuerdo haberme despertado en medio de la noche, la habitación iluminada por la luz de la luna, y ver su figura oscura cerca de mi cama. Alto, con un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro, parecía flotar en la penumbra de la habitación. Sus ojos, sin expresión, se fijaron en mí mientras permanecía paralizado por el miedo. No sabía qué era, pero sentía que no pertenecía a nuestro mundo. Con el tiempo mis padres y amigos también comenzaron a experimentar fenómenos extraños en la casa. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, y extraños susurros en pasillos vacíos. A medida que crecíamos, la presencia del hombre del sombrero se hizo más intensa, como si estuviera esperando a que alcanzara la madurez para revelar su verdadero propósito. Uno de los encuentros más aterradores ocurrió cuando tenía 16 años. Era una noche tormentosa, con relámpagos iluminando el cielo y truenos retumbando en la distancia. Estaba solo en casa. Mis padres fuera por la noche y Emily en casa de una amiga. Decidí ver televisión para distraerme de la tormenta, pero la electricidad comenzó a parpadear. Decidí ir a mi habitación y acostarme, intentando ignorar los ruidos extraños que provenían de la casa. Justo cuando cerré los ojos, sentí una presión en mi pecho y abrí los ojos de golpe. Ahí estaba, el hombre del sombrero, de pie al final de mi cama. Su sombra se proyectaba sobre las paredes, y sus ojos amarillos parecían arder en la oscuridad. Intenté gritar, pero mi voz se desvaneció en un susurro apenas audible. La figura se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sentí su mirada penetrante mientras se inclinaba hacia mí. Quise huir, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, con un movimiento rápido, extendió una mano hacia mí. Sentí un frío extremo y un escalofrío recorrió mi espalda cuando su mano invisible tocó mi frente. Desperté sudando y jadeando. La tormenta aún rugía afuera, pero estaba solo en mi habitación, sin signos del hombre del sombrero. Convencido de que había sido solo un sueño, me levanté para revisar la casa. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, vi la sombra del sombrero deslizándose por la pared. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía la sombra hasta la sala de estar. La figura se detuvo en seco, y el ambiente se cargó de electricidad. Entonces, como respuesta a mi presencia, la sombra se disipó, dejándome en la penumbra de la sala de estar. La casa estaba en silencio, pero podía sentir que algo no estaba bien. Mis padres regresaron más tarde esa noche, encontrándome en un estado de nerviosismo. Traté de explicar lo que había experimentado, pero sus miradas incrédulas me llevaron a guardar silencio. Sin embargo, mi mejor amigo, Mike, siempre fue abierto a lo paranormal. Cuando le conté la historia, su rostro palideció. Resulta que Mike había tenido su propio encuentro con el hombre del sombrero. Una noche, mientras caminaba cerca de mi casa, vio una figura oscura parada en la ventana. Sus ojos amarillos lo hipnotizaron antes de que la figura desapareciera. No le había mencionado mi experiencia, pero sus palabras confirmaron que no estaba solo en esta lucha contra lo inexplicable. Los años pasaron, y aunque me mudé de esa casa, el hombre del sombrero continuó acechándome en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, su presencia se manifestaba, recordándome la oscuridad que una vez habitó en esa antigua casa.
Mis padres y Emily nunca experimentaron lo que yo viví, pero mi conexión con ese ser parecía inquebrantable. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento una sombra detrás de mí, la misma presencia que me ha atormentado toda mi vida.